Para todos. Voy a presentar la investigación sobre el análisis térmico de las tipologías de ladrillo estructural fabricado en arcilla cocida en el área metropolitana de Cúcuta. El equipo de trabajo está conformado por el doctor Jorge Sánchez Molina, la arquitecta Jessica Sánchez Zúñiga y quien les habla, la arquitecta Andrea Colmenares Uribe. Esta investigación hace parte del grupo de investigación en tecnología cerámica Arquitec. Bueno, el problema de esta investigación radica en que las soluciones constructivas que se encuentran actualmente posicionadas en el mercado no son óptimas para todos los climas de las regiones de Colombia. Es decir, que una vivienda social que se replica a lo largo del territorio nacional no funciona de la misma manera en un clima cálido, en un clima templado o en un clima frío. Entonces, esto requiere que al ser una vivienda construida con los mismos materiales, en los climas cálidos requiera unas adecuaciones para que funcione mejor la parte térmica, y en los climas calientes otro tipo de adaptaciones. Entonces, de aquí surge pues una necesidad de climatizar las viviendas. En los casos de los climas cálidos como el nuestro, se requiere una climatización en cuanto a enfriamiento artificial, que son los aires acondicionados o los ventiladores. Como estos sistemas de climatización requieren electricidad, pues alzan los servicios de luz, las emisiones de gases de efecto invernadero y entre otras. Entonces surge la necesidad de la incorporación de estrategias pasivas. ¿Qué significa una estrategia pasiva? Es una estrategia o una solución constructiva que no requiere un consumo energético o que sea un consumo energético bajo. ¿Por qué? Porque es que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la urbanización de las ciudades a nivel mundial. Esto es dicho por la Organización de las Naciones Unidas en su objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. Y ¿de qué están conformadas las ciudades? De arquitectura y de construcción. Entonces, por eso es necesario que la arquitectura se planifique desde los procesos de diseño y no en las etapas de construcción, cuando ya está pues toda la obra andando. Por eso es que pues a partir de estas necesidades de una arquitectura más sostenible y con bajo consumo energético, surgen los programas de certificación energética. En el caso de la certificación LEED, que es un ejemplo que utilizamos para esta investigación, es que esa investigación evalúa varios puntos, entre ellos los materiales y recursos. ¿Qué significa que evalúe ciertos puntos? Significa que son como unos lineamientos que debe seguir la construcción de tal manera que se le pueda cumplir con los estándares que requiere la certificación. Entonces, en el caso de los materiales y recursos, premia los materiales que sean regionales o locales, los materiales reciclados que sean renovables rápidamente o que tengan un sello verde o una declaración ambiental de producto. Entonces, a partir de este problema se formula el problema, que sería de qué manera se puede conocer el rendimiento térmico de un producto para la construcción, de tal manera que facilite los procesos de selección, diseño y planificación de proyectos arquitectónicos, tanto en pequeña escala como en gran escala. A partir de esta formulación de problema, nace el objetivo, que es evaluar el rendimiento térmico de las tipologías de ladrillo estructural fabricado en arcilla cocida en el área metropolitana de Cúcuta. ¿Por qué? Porque generalmente estos productos fabricados en la región son productos que tienen una ficha técnica, o que las empresas ofrecen una ficha técnica donde detallan las propiedades físicas y mecánicas del producto, pero no abordan la parte térmica. Entonces, esta evaluación de rendimiento térmico a partir de simulaciones es un estimado del rendimiento térmico de estos productos del rendimiento térmico de estos productos en un entorno específico. Entonces, que en el caso de las simulaciones, pues va a ser en el entorno de Cúcuta. Entonces, la metodología es una investigación experimental que se divide en dos fases: la parte del diseño y la parte del análisis de la transferencia de calor. En la parte del diseño, lo que se hace es identificar los diseños de las tres tipologías de ladrillo estructural que se encuentran en el catálogo de Indoarcillas, que es la Asociación de Industriales de la Arcilla del Norte de Santander, y son tres tipologías de ladrillo con perforaciones verticales, de acuerdo al NTC, y el ladrillo estructural número 1 es un formato rectangular de 24 centímetros por 12 centímetros de ancho, y se compone de tres perforaciones, dos perforaciones cuadradas y una rectangular central. El ladrillo, el bloque doble pared LED2, se compone de una banda de perforaciones rectangulares que concentran tres perforaciones mucho más grandes en la parte central, dos que son rectangulares y una cuadrada. Y por último está el ladrillo estructural hueco, que se denomina LE3, que es una variación del ladrillo estructural 1, y lo único que cambia es el largo del producto. Entonces pasa de 24 centímetros a 39 centímetros de largo. El ancho se mantiene igual en 12 centímetros, y aparte de la variación del largo del producto, se aumentan dos perforaciones cuadradas
como pues en el mismo sentido en el que se venía manejando con LE1. Continuando con la metodología del análisis de la transferencia de calor, se realizan bajo simulaciones de distribución de temperaturas y flujos de calor en el software ANSYS. Y para estas simulaciones se configuran de acuerdo a unas condiciones que demanda el programa, que son las propiedades del material y los datos climáticos del entorno. Entonces, para las propiedades del material, como el ladrillo solamente está conformado de arcilla, entonces solamente se tiene en cuenta la conductividad de la arcilla. Y los datos del entorno corresponden a los datos del área metropolitana de Cúcuta exactamente, que está ubicada en el norte de Santander, Colombia, y se seleccionan los datos climáticos del mes de septiembre en el horario de las 12 y 13 horas. La temperatura máxima promedio, que es de 33 grados centígrados, y la radiación solar máxima promedio. Esta radiación solar también funciona como la carga que se le aplica, la carga de energía que se le aplica en la superficie del producto, y además también se tiene en cuenta la velocidad promedio del viento. Adicionalmente, se determinan las propiedades del aire a una atmósfera, que son las propiedades del aire a una temperatura de 33 grados centígrados, y se define la densidad, la conductividad y la viscosidad para poder determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, que también afecta en la transferencia de calor de los productos. Ya finalizada la metodología, damos inicio a los resultados de esta investigación y observamos en este primer punto la distribución de las temperaturas y vemos las simulaciones de los tres productos. Tanto en la distribución de temperaturas como en los flujos de calor, vamos a observar una gradiente de colores que va desde color rojo hasta los azules y pasa de rojo, naranjas, amarillos, verdes, turquesa y azules. Eso significa que los colores rojos son los valores más altos y los colores azules son los valores más bajos. Adicionalmente, en esta lámina observamos una tabla con las temperaturas exteriores e interiores en grados centígrados, y de cada una de estas temperaturas se observa, en el caso de la temperatura exterior, la temperatura máxima exterior y la temperatura promedio exterior. Y aquí observamos que las temperaturas, tanto máxima como promedio, son las mismas en cada uno de los productos. Y en la temperatura interior se registra la temperatura mínima y la temperatura promedio. Es decir, que el valor más bajo no es el mismo que el ponderado a lo largo de la superficie, pero igual es importante tener en cuenta cuál es el valor más bajo al que puede llegar la temperatura interior de la superficie de un producto. Entonces, aquí observamos que tanto LE1 como LE2 manejan temperaturas muy similares. En el caso de la temperatura exterior es de 77.37, y en la temperatura interior es de 38 y de 43 grados centígrados. Entonces, en esta, como de una manera muy apresurada, podemos deducir que la forma del producto pues infiere en el rendimiento térmico de estos productos. Es decir, que estos dos productos con formas muy similares tienen un rendimiento térmico muy similar. Mientras que LE2 sí tiene una variación de temperaturas muy diferente tanto a L1 como a L2. Y se observa que su temperatura exterior es mayor, aproximadamente 1 grado centígrado, pero la temperatura interior es menor, tanto la mínima como la promedio. Bueno, continuamos con la distribución de temperaturas. Y algo que no les había mencionado en la lámina anterior es que los colores rojos indican pues, el valor más alto, y también indican que es la superficie exterior del producto, y la superficie interior corresponden a las paredes azules, a la pared más azul oscura. Bueno, aquí en esta lámina observamos el análisis de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del producto, que se realiza de manera individual, y el comparativo de las temperaturas interiores entre los productos. Entonces, en la primera parte, entre la diferencia exterior e interior del producto, observamos que tanto LE1 como LE2 tienen una diferencia entre 34.78 centígrados hasta 38.73, 39 grados centígrados. Es decir, tienen un registro de temperaturas, una diferencia de temperaturas muy similar. Mientras que el LE2 aumenta su resistencia en cuanto a la diferencia de temperaturas, porque alcanza una diferencia entre 36.39 hasta unos 43.67 grados centígrados. Esto es entre 1 grado hasta 4 o 5 grados centígrados más que LE1 y LE3. En cuanto al comparativo de temperatura entre las superficies interiores de los productos, observamos que pues LE2 es el que tiene mejor rendimiento y reduce, comparado con LE1, reduce 1.05 grados centígrados hasta 3.98, casi 4 grados centígrados menos la temperatura interior de L2 comparado con L1. Mientras que en L3 la diferencia entre las temperaturas interiores
desde 1.15 grados centígrados hasta 3.63 grados centígrados a favor de la temperatura de la superficie interior de LE2. Bueno, finalizando la distribución de temperaturas, continuamos con los flujos de calor, que son simulaciones que muestran cómo se concentra la energía de acuerdo a la forma del producto. Entonces aquí podemos comprobar cómo incide la forma en esta concentración del calor. Entonces vemos las tres simulaciones de los tres productos y vemos un zoom de cada una de estas, de los valores que se pueden observar, se registran en cada una de las partes del producto. Entonces, a manera general, podemos concluir que en los tres casos se observa que los tabiques que conectan la superficie exterior con la superficie interior, es decir, estos tabiques, son los que tienen mayor concentración de calor. ¿Por qué? Porque los colores son más verdes, en estos casos es más amarillo, tipo naranja. Entonces, significa que la concentración del calor se presenta en estos tabiques. Mientras que los tabiques o las paredes que están como en sentido horizontal, que son las paredes paralelas a la superficie exterior y a la superficie interior, estas paredes se disipa el calor. ¿Por qué? Porque ya en esta zona del producto no se genera concentración de energía. Entonces aquí vemos que los valores de concentración de energía alcanzan entre unos 205.81 watts metros cuadrados a unos 171 en los puntos máximos. Acá los puntos máximos alcanzan 236 en una zona muy pequeña y hasta 131, que es como lo mínimo que en las zonas de mayor concentración. Igual acá en el E3 también los valores varían de 136 a 237 watts metros cuadrados, mientras que las zonas de menor concentración no alcanzan ni un watt por metro cuadrado. Entonces, vamos ahora a analizar la diferencia de la concentración de estos tabiques comparados con los tabiques de mayor concentración con los tabiques de menor concentración. Y para los tres casos, los tabiques que tienen menor concentración, que son los horizontales que llamamos nosotros, ellos disipan la energía entre un 99.76 hasta un 99.9%, casi un 100%, disipa la concentración de energía comparada con la energía que se concentra en estos puentes, en estos tabiques verticales, en estos tabiques sí, que conectan la superficie exterior con la interior. Ahora, en cuanto a lo del comparativo entre productos, se observa que el que tiene mayor concentración de calor es el LE1 y, pues de acuerdo a los análisis que se realizaron, el LE2 concentra entre un 8.25% y un 36.28% menos calor que el LE1 y LE3 concentra 0.85% y hasta 33.86% menos que LE1. Eso se debe tener en cuenta que la diferencia puede ser hasta muy mínima porque se habla de un 0.85% y como en los análisis de la distribución de las temperaturas se registra que son temperaturas similares, muy similares, entonces los flujos de concentración también son muy, muy similares. Bueno, ya para finalizar tenemos las conclusiones y la primera es que la caracterización del rendimiento térmico de los productos es una apuesta a la sostenibilidad de las edificaciones, de tal manera que pues esta información es una herramienta o un apoyo para todos los procesos de selección de materiales, de diseño de proyectos, de planificación de proyectos y para tanto las construcciones que buscan certificaciones energéticas como para esos arquitectos, esas constructoras que quieren apostar a una arquitectura mucho más sostenible, sin importar si tienen una certificación energética o no. Segundo, que el diseño del producto impacta en el rendimiento térmico del producto y es algo que para nosotros es muy importante porque gran parte del equipo del equipo de trabajo se ha enfocado en trabajar en el diseño de producto y su incidencia en el comportamiento térmico. Entonces, para nosotros, estos resultados abonan a nuestra tesis de la importancia del diseño en la transferencia de calor. En cuanto ya a conclusiones mucho más específicas de los resultados de esta investigación, tenemos que LE2, el bloque de doble pared, es el producto con mejor rendimiento térmico y que su diseño, su forma como tal, su simetría, reduce entre 1 grados centígrados hasta 4 grados centígrados. Entonces, la forma puede llegar a reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados. Y si se exploran otras formas, pues se pueden tener otros resultados que terminen de corroborar esta tesis. Por último, que los flujos de mayor concentración de calor se ubican en los tabiques, que conectan la pared exterior con la pared interior y como estos tabiques son directos, pues conducen la energía directamente desde el exterior hasta el interior. Y que las paredes que están paralelas a la superficie exterior e interior son las que disipan como tal los flujos de calor. Ya con esto terminamos nuestra presentación y agradecemos a los que se quedaron hasta este momento. Muchísimas gracias.